Pero tienes que asumir eso, que para la Carcunda eres un periodista podemita y para Podemos pues eres un traidor a la causa. Vamos a retroceder al año 2020. Estamos todos en pandemia porque acaba de declararse el estado de alarma. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Y se nos ha dicho a todos que no salgamos de casa. Es un ambiente extremadamente tenso y muy sensible. Hay mucha gente enfadada, mucha gente indignada. Intentemos recordar lo que era que, aunque fue anteayer, ya parece que fuera el siglo pasado. Porque en Twitter ocurrió una cosa muy interesante, en eso entonces se llamaba Twitter, con un tuitero llamado Don Miguel Lacambra. Y en este caso no sé si está correctamente usado el don para alguien con el contexto de esta firma. El otro día le hablé un poco de él. Hoy vamos a hablar un poco del caso de Don Miguel Lacambra. Dentro que aquí tengo una duda existencial. Estoy hablando concretamente de esta cuenta. Este señor es el señor Miguel Lacambra, que se definía como periodista, economista, política, persigo los datos y los interpreto. En ese momento, si usted recuerda, había un debate político mediático vinculado a que varios partidos políticos habían organizado el famoso Día de la Mujer cuando ya había cierto run sobre el tema del coronavirus. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Como saben, este domingo es el Día de la Mujer. Los partidos políticos afrontan la jornada con planteamientos diferentes. El PSOE se suma al lema que ha elegido Naciones Unidas para este 8 de marzo, la generación igualdad, y llama a una manifestación masiva el domingo. El 8 de marzo tenemos que llenar las calles de feminismo. El feminismo político, el que sale a las calles. Las fallas, la manifestación del 8 de marzo, porque no sé, Cristina, tiene previsto ir a la manifestación del domingo. Hombre, claro que voy, no van los policías al Congreso también, todos a manifestarse y demás. Yo sí voy a ir. Y si me cojo un coronavirus... Porque la gente puede decir, yo tengo alguna persona que me pregunta, oye, ¿la manifestación es segura? Claro. ¿Es segura o no es segura? Hombre, no va a ser segura porque no es segura ni la calle. Sí, cuanto más gente esté junta, más riesgo puede haber. Pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Decenas de miles de personas se han manifestado esta tarde en ciudades de toda España en el Día Internacional de la Mujer. Se colocaban una mascarilla morada donde ponía no es no y nos decían que era la mascarilla contra el patriarcado virus, que ese es verdaderamente mata más que el coronavirus. Creo que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares. Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. En ese momento recordará usted que el alegato del gobierno es que lo del coronavirus era básicamente un tema de los hipocondríacos, algo que se está exagerando mucho y que luego no servía para tanto. Y en ese acto van la mayoría de partidos, incluyendo el Partido Popular, que también apoya ese acto, de esa manifestación, aunque de una manera más discreta, y Ciudadanos también lo apoya, y por supuesto el PSOE y Podemos, que van a manifestaciones por separado, y luego muchos de los que participaron, entre ellos la propia ministra doña Irene Montero, acaban dando positivo en coronavirus. Vox, que podría haber presumido de que ellos no respaldaban la manifestación, también organizaron un acto ese mismo día público, con lo cual tampoco pudieron decir que habían contribuido a quedarse en casa. Multitudinario acto de Vox en Madrid para clausurar la Asamblea General, que ha reelegido a Santiago Abascal como presidente del partido. Abascal ha puesto el cierre a una Asamblea General de la que tanto él como su directiva salen reforzados con más poder. Por lo cual fue un acto bastante peculiar para toda la clase política. Pero particularmente la gente miraba al gobierno cuando ya había contagios masivos, estado de alarma, porque había tenido que rectificar con respecto a lo que había dicho hasta ese momento. Algo que vemos es recurrente en los políticos españoles. Eso te aparece don Miguel Lacambra y empieza a publicar informaciones, estudios que ha hecho, que dicen que acreditan que la manifestación del 8M no tuvo nada que ver con los contagios.
y apunta datos que él dice que son objetivos, como que el tiempo que tardan los síntomas en aparecer, y eso evidenciaba que todos los contagios, los cientos y miles de contagios que hubo, tenían que ser de antes del 8M y argumentos de este tipo. Eso es lo que dice la cuenta del señor Miguel Lacambra, que básicamente tiene el objetivo de defender al gobierno y al Ministerio de Sanidad y a los mensajes del gobierno. Eso hace que sea, en poco tiempo, una cuenta muy famosa. Si miras la cuenta verás algo sospechoso, que es su creación. Fue creada en marzo de 2020, es decir, justo en el momento en el que se produce la pandemia y el estado de alarma. Y algo también llamativo es que una figura que se supone que es un anónimo, un particular, de repente mucha gente que podemos considerar cercano al gobierno empieza a decir a la gente, oye, seguida al señor Miguel Lacambra, le cuenta cosas interesantes. Y entonces, pues por ejemplo, vemos a don Antonio Maestre, que era el director en su entorno director, era el coordinador de contenidos del periódico digital La Marea, seguid el trabajo de Miguel, que se está actualizando día a día la tasa de crecimiento, ¿no? Como ves, ponía demostrando que no era para tanto lo que se decía, que el gobierno no lo había hecho tan mal. El señor Quique Peinado, no sabía quién era esta persona hasta ayer, pero seguid a Miguel Lacambra, buen consejo. Muchísimas gracias, Quique. Pablo Echenique, Miguel Lacambra, Trending Topic, ha escrito este artículo explicando con datos que son públicos y con argumentos muy difíciles de rebatir que las manifestaciones y mítines políticos del 8M no han tenido ninguna repercusión medible en la expansión del coronavirus. No sé cómo ves tú este asunto del tuitero que en muy poco tiempo consiguió ser una especie de icono para una parte, al menos, de Twitter. Es como un producto de laboratorio del gobierno para poder... Qué rápido has llegado a esa conclusión antes de continuar con la historia. Sobre todo, además, con esa foto lo ponía... Me hacía gracia un comentario por aquí que parecía la foto de bot promedio. Es verdad. Sí, es ese plan. Lo que pasa es que me parece de una forma tan evidente. No voy a hablar de luego lo que supuso el coronavirus o no, si era tan grave o no. Pero es cierto que el coronavirus era una enfermedad que se contagiaba, era un virus que se contagiaba. Y es así. Podía ser más duro o menos duro. Luego podía ser... No voy a entrar a debatir ese tema. Aunque a veces me apetece mucho, sinceramente, porque cada vez que me acuerdo de... En fin, no voy a entrar a debatir ese tema. El periódico lamarea.com, repito, periódico donde don Antonio Maestre es coordinador editorial en ese momento, publica toda una tribuna el 25 de marzo de 2020, todo ocurre en el mes de marzo, titulada ¿Ha influido el 8M en el incremento de los casos de COVID-19? Y publicando un amplio trabajo donde, según el autor, viene a demostrar que no, que el 8M no tuvo ningún tipo de implicación en que proliferara o incrementara el nivel de contagios en aquellos días. Por tanto, como si fuera un autor por el digital La Marea. Y ese artículo es inmediatamente tuiteado por todos los que, pero vamos, no solo es que lo tuiteen figuras importantes, es que el propio Partido Socialista lo tuitea. ¿Es posible que la situación cambiase por completo del sábado al domingo y del domingo al lunes en solo unas horas? Sí, y así ocurrió. Este artículo, Twitter oficial del PSOE, este artículo de La Marea te lo cuenta muy clarito. Léelo y podrás comprobarlo. No me gusta nada el tono, ¿eh? No me gusta nada el tono. Me parece, cuando utiliza ese diminutivo, te lo cuenta muy clarito. Es una forma de decir. Y si tras leerlo no te das cuenta de que no se contagió el virus en el 8M, es que eres tonto. Me parece una forma de hablar de la cuenta de Twitter del gobierno, pero bueno. No, del partido en el gobierno, porque es del partido del PSOE. Bueno, a mí, ¿quién gobernaba? Fíjate, yo donde iba es un artículo de un señor, de Miguel Lacambra, que no era conocido hasta marzo del año 2020, publicado el 25 de marzo de 2020, y ya el propio partido del gobierno se atreve a... que no es don Ignacio Escolar, o un catedrático que hubiera podido encontrar el país, que seguramente podrían encontrar un catedrático que defendiera unas tesis similares, o no podían. Alguien que tuviera cierto prestigio, y sacan en cambio a un señor que nadie sabe quién es, y el propio Partido Socialista Obrero Español, partido, en ese momento yo creo que ya era el partido más votado de España, y le retuitea como para que todo el mundo le lea. Le voy a decir una cosa, estábamos viviendo una situación que ahora mismo con perspectiva
todo el mundo ya sabe de todo y ya sabe de qué va y dice si lo hubiera sabido. Pero entonces la verdad es que todo nos estaba superando y creo que estábamos demasiado perplejos con la situación como para fijarnos que había una persona que se había creado una cuenta justo en marzo de 2020 y que estaban todos los periodistas, comunicadores, políticos afines al Partido Socialista retuiteando y dándole bola. No nos dábamos cuenta. No era solo una cuenta de Twitter. Habían creado una cuenta de LinkedIn del señor Miguel Lacambra y en otras redes también el perfil de Miguel Lacambra, que se definía como periodista, economía y política. Pero aquí viene algo más, no es un tema individual. Acaba de aparecer una tribuna publicada en un digital. Por tanto, entiendo que ese digital podrá acreditar si esa persona existía o no. Cuando la gente empezó a comentar a raíz de la tribuna, un momento, esa foto parece bot, esa cuenta es muy extraña, ese LinkedIn sin historial casi anterior, si se hizo para convencer de su humanidad, consiguió el efecto contrario, porque la gente empezó a señalar lo extraño que era unas cuentas con tan poco historial y además para una postura que era en defensa del gobierno. Y finalmente La Marea, a quien todo el mundo estaba señalando, y a don Antonio Maestre por ser el coordinador editorial de La Marea y básicamente porque era el más conocido de La Marea, porque es tuvo que publicar esta nota. Publicó primero el señor Lacambra o la cuenta de Twitter del señor Lacambra una nota que decía: estoy absolutamente abrumado por lo que está pasando. Este perfil es un heterónimo. Miguel Lacambra no existe. Soy una persona normal que quiere conservar su privacidad. Y ese mensaje es relativamente tuiteado por don Antonio Maestre, que dice: algunos han descubierto hoy que hay gente que por su trabajo tiene que publicar con heterónimo. Su trabajo con los datos es excelente. Precisamente porque es excelente, la han tomado con él y han buscado joderle la vida a un chaval solo por analizar los datos que aporta Sanidad. Me hace mucha gracia. Un chaval está... Bueno, en fin, parece como que sigue hablando de que Miguel Lacambra existe. Es una cosa... pero vamos a ver. ¿Y por qué quiere conservar la privacidad? Si estás dando unos datos que todo el mundo necesita, busca, ¿cuál es el motivo? Quiero decir, ¿qué eres? ¿Antonio Salas en Diario de un Esquín? No entiendo. No entiendo cuál es el motivo por el que uno quiere conservar el anonimato con este tema. Hombre, sobre todo porque si él había dicho en ese heterónimo... Perdón, yo no había oído lo de perdón, mi incultura. Seudónimo. Pero bueno, sí. Él se definía como periodista. Dije antes, si es periodista no debería parecerle raro firmar artículos, ¿no? Pero bueno, la señora Plaza, de la cual ya hemos hablado aquí, porque es en la pieza en la que hablamos de su pleito con el tema de El Idealista, Antonio, a Maestre, comprenderás que publicar en un medio con un nombre falso, que lleva un perfil falso con foto falsa, es engañar. Ella no está hablando de Miguel Lacambra, está hablando de La Marea. Nos podíamos haber ahorrado todo esto si se hubiera usado un seudónimo desde el principio y si La Marea lo hubiera avisado. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque ¿para qué pones entonces lo del perfil de LinkedIn? Es que eso te delata. Eso delata que lo que has intentado desde el principio es engañar y hacer pasar a Miguel Lacambra como una persona de verdad. Cuando ya se descubre que detrás, que no existe el tal Miguel Lacambra, que detrás hay una persona, te lo intentan vender como no, es que es alguien que está utilizando un seudónimo. No. Id a lo claro. La realidad es que es alguien que está pagado por el gobierno para dar datos positivos que no comprometan al gobierno, en este caso, en una situación muy delicada. Pero eso no lo pueden decir, evidentemente. No sabemos si era pagado, si era una cuestión de afinidad. Lo que sí es verdad es que en ese momento había un ambiente muy tenso. Se ve que había muy pocas personas que en ese momento querían defender al gobierno y prefirieron usar... Disculpe, señor Lamata. Quique Peinado, Antonio Maestre podían defenderlo, pero aparece una figura que no es un Quique Peinado, no es un colaborador, no es un periodista, no, es una persona que parece que sabe del virus, que parece que sabe de la propagación, sabe más que nadie. Y entonces les conviene a todos en masa apoyarle. Qué curioso, se crea en marzo de 2020. Pasó una cosa muy curiosa en ese marzo de 2020, que es que dos influencers publicaron eso en Tovidios. Uno fue el señor don Sergio UTBH y otro fue el señor Hugo Pereira, que para el que no lo sepa es alguien que durante un tiempo ocupó un cargo importante en Periodista Digital Televisión
que creían ellos que Miguel Lacambra podía ser el propio Antonio Maestre. Eso llevó a que don Antonio Maestre les escribiera a ambos mensajes donde pues decía básicamente que o retiraban los vídeos o les demandaba. ¿Ves? Tienes 24 horas para borrar ese vídeo en el que me acusas de haber creado un perfil falso. El vídeo ya lo tiene mi abogada. Como yo no tengo nada que ver aún así, te doy la oportunidad de borrarlo y de pedir disculpas públicas. Hasta las 8 de la mañana o ya puedes ir recopilando pruebas. Se publicó. Hugo Pera compartió el mensaje que le había mandado el señor Maestre, pero el caso es que hasta donde yo sé, los vídeos desaparecieron. Tanto el de UTVH como el de Pereira. Y eso que creo que no habían dicho seguro que es él. Creo que la cosa es como decir, es alguien que tiene pinta de que pueda ser el propio Antonio Maestre. Salía en su defensa Antonio Maestre, que tiene pinta de ser una de las personas que está detrás de este perfil. Y junto a esto, junto a la opinión de qué te parece la actitud de los influencers y de don Antonio Maestre con ellos, te pregunto también una frase que me da atención. Dice, como yo no he tenido nada que ver, y dices, bueno, un momento, nada que ver, eres el coordinador editorial de La Marea, ¿verdad? Has publicado, lo hemos visto antes, ¿no? No has publicado, que yo sepa, mensajes diciendo, animando a la gente a leer, seguir el trabajo de Miguel que está cruzando día a día. No sé, quiero decir, yo no tengo intención de asegurar que era o que no era, pero la afirmación yo no tengo nada que ver, es difícil para mí comprársela. Y a mí es una de esas afirmaciones, esas defensas que nadie te ha pedido que hagas, en ese caso, que no está aportando nada al mensaje y que, a mi parecer, desde mi punto de vista, puede ser algo que haga que la opinión de un tío blanco hetero, en este caso, o en este caso del señor Hugo, no me acuerdo del apellido mismo, Pereira, pueda estar más cerca de la verdad de lo que parece. Por ejemplo, el mensaje que manda de algunos han descubierto que es un heteronómino, su trabajo es excelente. Sí, estoy de acuerdo, es que lo he pensado, ¿eh? Es que lo he pensado. Ellos tienen que borrar el vídeo porque dicen, bueno, ¿para qué me voy a meter en más follones ni nada? A lo mejor podrían haberlo hecho de otra manera. A mí, sinceramente, me hace sospechar. No digo que lo fuera, pero la actitud de Antonio Maestre me hace pensar que no es descabellado pensarlo, sinceramente. Yo siempre he dicho que la información la información tiene que ser completamente rigurosa, pero la opinión me la tienes que tolerar. Si te jode, te aguantas. Y es así.